Después de nuestra discusión, mi esposa dijo, si me amas, pruébalo. Yo respondí fríamente, eso es difícil después de mí que. Ella palideció, su voz comenzó a temblar. Tenía el hombro debajo del fregadero de la cocina cuando Natalie llegó tarde a casa de nuevo. El triturador de basura había estado gruñendo durante 3 días y yo estaba tratando de arreglarlo antes de que su madre llegara ese fin de semana y tratara un desagüe lento como evidencia de un colapso moral. Tenía una linterna entre los dientes, una llave inglesa en una mano y medio cubo de agua gris equilibrado contra mi rodilla. La puerta principal se abrió y luego se cerró suavemente. No un portazo. Natalie ya no daba portazos. Había superado la ira para entrar en ese silencio pulido que usan las mujeres cuando quieren que sepas que ya eres culpable, incluso si nadie ha explicado el cargo. ¿Comiste?, llamó. No, dije alrededor de la linterna. Te estaba esperando. Una pausa. No tenías que hacerlo. Esa se había convertido en su frase favorita. No tenías que hacerlo. Como si el matrimonio fuera una lista de gestos innecesarios que yo era lo suficientemente estúpido como para seguir realizando. Me deslicé de debajo del fregadero y la vi de pie junto a la isla con mallas negras, una chaqueta con cremallera ajustada y unas zapatillas de correr caras que nunca habían visto un mal pavimento. Llevaba el pelo recogido en una coleta apretada. Olía a loción de vainilla y aire frío, no a la oficina de marketing del hospital donde trabajaba. ¿El proyecto se alargó?, pregunté. ¿Revisión de estrategia?, dijo ella. Trevor también se quedó. Estamos atrasados con el lanzamiento. Trevor Blake, compañero de trabajo, entrenador de gimnasio, solución milagrosa para cada problema en su agenda. 6 meses antes, lo conocía como el tipo que ayudó al hospital a rediseñar su campaña de bienestar. Luego se convirtió en el tipo que entendía la carga de trabajo. Luego se convirtió en el tipo que la entrenaba 2 veces por semana porque necesitaba recuperar su cuerpo. Aunque, ¿de qué? Nunca obtuve una respuesta clara. Me limpié las manos en una toalla. ¿Tienes otra sesión mañana? Abrió la nevera y miró dentro como si yo hubiera escondido un insulto detrás del yogur. Probablemente. Lo vamos a combinar con la preparación. ¿Preparación para el trabajo o preparación para el gimnasio? Me miró por encima de la puerta de la nevera. Necesito presentar una solicitud de calendario ahora. Ahí estaba. Rápido, limpio, practicado. No mordí el anzuelo. No entonces. Todavía amaba a mi esposa, y todavía creía que el agotamiento podía hacer que la gente decente actuara de forma desagradable. Su departamento había perdido a 2 gerentes. Su padre la había estado llamando por dinero de nuevo. Su madre podía criticar una lámpara por estar mal colocada. Me dije a mí mismo que la presión había vuelto a Natalie áspera. Solo preguntaba, dije. Arreglé la fuga. Genial. Tomó una botella de agua, besó el aire cerca de mi mejilla y subió las escaleras. Me quedé allí con los calcetines mojados y una llave inglesa limpia en la mano, escuchando cómo se cerraba la puerta del dormitorio. Así era nuestro matrimonio para entonces. Una casa llena de electrodomésticos que funcionaban y 2 personas evitando chispas. El mensaje de texto comenzó la semana siguiente. Estaba en mi oficina en el centro de Columbus revisando estimaciones de seguros para un cliente cuyo techo había sido destrozado por el granizo cuando mi teléfono vibró. Entonces, ¿cuánto tiempo llevas con Stephanie? Stephanie era mi coordinadora de proyectos. 56 años, casada con un bombero jubilado y más interesada en códigos de cupones que en romances de oficina. Miré el mensaje pensando que me había perdido una broma. ¿De qué estás hablando? No me insultes, Mark. Me levanté y cerré la puerta de mi oficina. Natalie, estoy en el trabajo. Stephanie está en la sala de conferencias con 2 ajustadores. Claro, a los abogados de divorcio les encanta esa frase. Esa me golpeó de manera diferente. No porque lo creyera, sino porque nunca antes había mencionado el divorcio. Natalie usaba el silencio, el sarcasmo y la decepción. No usaba palabras legales a menos que quisiera que tuvieran impacto. La llamé. No contestó.
Llamé de nuevo, directo al buzón de voz. A las 6 de esa noche, la encontré en el lavadero doblando toallas como si nada hubiera pasado. Me acusaste de engañarte hoy, dije. Siguió doblando. ¿Lo hice? ¿Natalie? Dejó una toalla lentamente. Hice una pregunta. Amenazaste con el divorcio. Dije, los abogados escuchan mentiras todo el tiempo. Interesante que lo recuerdes como una amenaza. Ese era el tipo de frase que hacía que un hombre pareciera irrazonable si la respondía con honestidad. Así que hice lo que ahora no me enorgullece. Expliqué. Expliqué en exceso. Le dije dónde había estado, quién había estado en la reunión, a qué hora me había ido. Le entregué hechos como si fueran rosas y la observé olerlos en busca de veneno. Durante un tiempo, me esforcé más. Cociné más. Hice las compras, pagué las facturas antes de tiempo, limpié el baño de invitados antes de que viniera su madre y dejé de preguntar por qué el nombre de Trevor aparecía en cada 2 frases. Cuando Natalie llegaba tarde a casa, recalentaba la cena en lugar de mencionar la hora. Cuando se enfadaba, me decía a mí mismo que estaba cansada, pero las acusaciones seguían llegando, siempre de la nada. Disfruta de tu almuerzo. Estaba comiendo un sándwich de pavo solo en mi camioneta fuera de Lobes. Debe ser agradable tener a alguien que se ríe de todo lo que dices. Estaba en una obra con un fontanero llamado Dale que no se había reído desde 2009. Un viernes, ella escribió, tal vez debería presentar la demanda y dejarte tener tu pequeña vida secreta. Me senté en el estacionamiento de la tintorería con su vestido azul colgado en plástico sobre el asiento del pasajero. Mis manos se quedaron quietas en el volante. Casi conduje a su oficina ese día, no para gritar, solo para mirarla a los ojos y hacerle decir lo que estaba haciendo. En cambio, conduje a casa porque nuestro 5º aniversario se acercaba y yo había construido una última estúpida y decente esperanza en torno a él. Natalie siempre se había quejado de que dejábamos pasar las fechas. Demasiado trabajo, demasiadas obligaciones familiares, demasiadas noches en las que comíamos de pie en la encimera. Así que decidí hacer el aniversario imposible de ignorar. No un restaurante, no flores dejadas sobre la mesa a las 7. Una velada real en casa. Llamé a sus amigos. Invité a sus padres, a sus primos de Dayton, a su antigua compañera de cuarto Clare, a 2 mujeres de su oficina y a Elena, su hermana menor. Elena tenía 38 años, era contable independiente, soltera, de mirada aguda y generalmente cuidadosa con Natalie. Tenía los instintos de supervivencia de alguien criado en la misma casa, pero con menos armadura. Cuando la llamé, no contestó. Me devolvió el mensaje de texto 10 minutos después. ¿Natalie está planeando esto contigo? No. Sorpresa. Esos 3 puntos aparecieron, desaparecieron, aparecieron de nuevo. Mark, ¿estás seguro de que es una buena idea? Miré el mensaje durante un rato, tratando de hacer algo agradable. Otra pausa. Luego escribió, está bien, iré. Eso fue lo primero que no encajó desde fuera de nuestro matrimonio. No una prueba. Ni siquiera cerca. Pero Elena nunca había sido dramática conmigo. Normalmente bromeaba, preguntaba qué vino llevar y me decía que no dejara que su madre controlara el termostato. Esta vez, sonaba como si la hubiera invitado a pararse cerca de una fuga de gas con una vela de cumpleaños. El día de la fiesta, me moví como un hombre que intenta mantener a raya el mal tiempo con ambas manos. Recogí bandejas de la charcutería italiana que le gustaba a Natalie. Pollo piccata, citi al horno, ensalada, pan todavía caliente en fundas de papel. Alquilé 2 mesas altas de cóctel. Puse rosas blancas en jarrones cortos de cristal porque odiaba los centros de mesa altos que bloqueaban la conversación. Surtí el bar con Sauvignon Blanc para su madre, Bourbon para su padre y esa ginebra de pepino carísima que Natalie fingía que no le gustaba hasta que alguien más la servía. A las 5:30, la casa se veía mejor de lo que nuestro matrimonio había estado en meses. Natalie bajó las escaleras con un vestido color crema y se detuvo en el último escalón. Por un segundo, su rostro se abrió. Vi a la mujer con la que me casé. La sorpresa, la antigua suavidad, la respiración rápida antes de una sonrisa.
Luego notó los coches de fuera. ¿Qué es esto? Nuestro aniversario. Dije. 5 años. Sus ojos se movieron de la comida a las flores y a la foto de boda enmarcada que había puesto en el aparador. Su boca se tensó. ¿Invitaste a gente? A tu gente, dije. Todos aquellos para los que siempre dices que nunca tenemos tiempo. El timbre sonó antes de que pudiera responder. Giró la cabeza hacia el sonido y la máscara volvió a su sitio. Los invitados entraron con bolsas de regalo, abrazos, perfume, saludos ruidosos y abrigos de invierno que se amontonaron en el armario del recibidor. Su madre me besó en ambas mejillas y me dijo que la casa se veía sorprendentemente bien arreglada, lo cual era un gran elogio viniendo de Denise Keller. Su padre me estrechó la mano como si estuviéramos cerrando el trato de una camioneta usada. Clare abrazó a Natalie y le susurró algo que hizo que Natalie me mirara. Trevor no vino. No lo había invitado. Elena llegó 20 minutos tarde, con una botella de vino tinto que claramente no había comprado por la etiqueta. Primero miró alrededor de la habitación, luego a Natalie, luego a mí. Bonita fiesta, dijo en voz baja. Gracias por venir. Me dio un abrazo rápido. Su mano presionó mi hombro un segundo de más. ¿Estás bien? Pregunté. Sí. Miró hacia la cocina, donde Natalie se reía demasiado fuerte de algo que Clare dijo. Solo mantén la cabeza fría esta noche. Fue algo extraño que decir en una fiesta de aniversario. No pregunté. La gente estaba mirando y yo todavía intentaba salvar la velada de cualquier fuego silencioso que ya ardía debajo de ella. Durante casi una hora, funcionó. Natalie sonrió para las fotos. Dejó que su madre admirara la comida. Aceptó cumplidos por el vestido. Yo preparé bebidas, retiré platos, mantuve las conversaciones en movimiento y la observé desde el otro lado de la habitación de la manera en que un hombre observa un puente que tiene que cruzar aunque las tablas estén crujiendo. Luego cometí el error de hacer una pregunta normal. Estaba de pie cerca de la isla con Clare y 2 primos. Tenía una cuchara de servir en la mano y una bandeja enfriándose detrás de mí. Nat, dije, ¿quieres que saque el pastel ahora o que espere hasta después del brindis de tu padre? Eso fue todo. Ninguna acusación, ningún tono, ninguna trampa. Su sonrisa desapareció tan rápido que la habitación pareció notarlo antes que yo. Oh, Dios mío, dijo. Las conversaciones decayeron. Mantuve la voz firme. ¿Qué? Ni siquiera puedes dejarme estar aquí de pie durante 5 minutos sin controlarme. La cuchara de servir se sintió de repente pesada. Pregunté por el pastel. No, dijo más alto. Preguntaste por qué todo tiene que pasar por ti. Cada habitación, cada minuto, cada decisión. Te quedas ahí interpretando al marido perfecto para que todos puedan aplaudirte. Su madre dijo, Natalie. No, mamá, no lo hagas. Natalie se apartó de la isla. Su rostro tenía color ahora, pero no de vergüenza. Algo más afilado. Quiere una audiencia, así que démosle una. La habitación se quedó en silencio. Miré a mi esposa, a la mujer que había defendido en mi cabeza durante medio año, y sentí que algo dentro de mí dejaba de esforzarse. Cuidado, dije lo suficientemente bajo como para que solo las personas más cercanas oyeran. Ella se rió una vez. Ahí está. Natalie, dije, este no es el lugar. El peor día de mi vida fue cuando te conocí. Nadie se movió. Un vaso tintineó contra la encimera en algún lugar detrás de mí. Su padre miró sus zapatos. Clare se tapó la boca. Denise miró a su hija como si se hubiera abofeteado en público y quisiera que alguien más lo sintiera. No hablé de inmediato, no porque no tuviera nada que decir, sino porque tenía demasiadas opciones y solo una de ellas me dejaría con algo de autoestima. Entonces Elena se movió. Vino desde mi izquierda, rápido, su copa de vino abandonada en el aparador. Me agarró la muñeca con la fuerza suficiente para hacerme retroceder medio paso. Entonces será mío, dijo alto y claro. No te lo mereces. La cara de Natalie cambió.
Esa fue la primera reacción honesta que vi de ella en toda la noche. Elena, ¿qué demonios estás haciendo? Lo que deberías haber hecho hace 6 meses, espetó Elena. Me arrastró hacia el recibidor. Podría haberla detenido. Mido 6 horas 2 minutos. Y Elena apenas llegaba a mi hombro, pero la dejé arrastrarme a través del silencio atónito, más allá de los abrigos, más allá de la puerta principal, hacia el porche donde el aire frío me golpeó la cara como una bofetada con modales. La puerta se cerró detrás de nosotros. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. Dentro, las voces se alzaron todas a la vez. No palabras claras, solo ese ruido feo de fiesta que viene después de una herida pública. Miré las manos de Elena, todavía aferradas a mi muñeca. Me soltó como si le quemara. ¿Por qué hiciste eso?, pregunté. Se abrazó a sí misma y miró hacia la entrada de coches. Porque no podía quedarme ahí y verla hacerlo más. ¿Hacer qué? Elena tragó saliva. Sus ojos estaban húmedos, pero no lloraba. Parecía furiosa consigo misma. Avergonzarme de mi propia hermana, dijo. Y seguir fingiendo. No sé por qué. La luz del porche zumbaba sobre nosotros. Sentía el pecho apretado, pero mi voz se mantuvo plana. Elena, dilo. Miró hacia la puerta. Aquí no. Camina conmigo. No voy a dar un paseo dramático mientras mi fiesta de aniversario se desangra en mi cocina. Mark, dijo, y había miedo debajo de mi nombre. Por favor, 5 minutos antes de que salga aquí y convierta esto en otra cosa. Eso captó mi atención. Caminamos por la entrada de coches y salimos a la acera. El vecindario estaba tranquilo, ordenado, caro de la manera en que los suburbios se vuelven cuando la gente ha aprendido a ocultar el pánico detrás del paisajismo. Elena mantuvo un ritmo rápido, como si el movimiento fuera lo único que la mantenía entera. En la esquina, me detuve. No más insinuaciones. Asintió una vez. Los vi, dijo. Mi mandíbula se tensó. Natalie y Trevor. ¿Dónde? En la cantera. Hace 3 semanas. Estaba allí reuniéndome con un cliente. Estaban en un reservado al fondo. No trabajo, no gimnasio. Su mano estaba en la pierna de él. Mark. Aparté la vista hacia una casa de estilo rancho oscurecida al otro lado de la calle. Alguien había dejado una bandera en el porche al viento invernal. Ondeaba suavemente. Me concentré en eso porque concentrarme en su rostro se sentía peligroso. ¿Estás segura? Estoy segura. Mi garganta se movió una vez. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque me dije a mí misma que tal vez lo había entendido mal. Luego los vi de nuevo fuera de su gimnasio. Luego los oí. ¿Qué oíste? Se frotó las palmas de las manos contra las mangas. Natalie dijo que las amenazas de divorcio estaban funcionando porque estabas demasiado ocupado defendiéndote como para preguntar dónde estaba ella. Trevor se rió y dijo, los hombres culpables siempre parecen nerviosos y los hombres inocentes se ven peor porque se esfuerzan demasiado. La acera se movió bajo mis pies. O tal vez fui yo. Pensé en los mensajes de texto, el momento, la cita para almorzar, la vida secreta, los abogados de divorcio, todas esas acusaciones que llegaban después de sus noches tardías, como humo soplado bajo mi puerta para que me perdiera el incendio. Elena continuó, ahora más bajo. Lo de esta noche tampoco fue un accidente. Ella sabía de la fiesta. Giré la cabeza lentamente. ¿Cómo? No lo sé. Tal vez Clare, o mamá. Pero lo sabía. Le oí decirle a Trevor que si hacías un gran gesto público, ella podría usarlo. Hacerte parecer controlador, hacerte parecer inestable si reaccionabas. Mis manos se cerraron una vez y luego se abrieron. Eso fue lo más cercano a la rabia que me permití. ¿Cuál es el siguiente paso?, pregunté. Elena me miró fijamente. ¿Oíste algo más? Ella asintió. El lunes. Dijo que el lunes sería más fácil si te ponías en ridículo esta noche. No sé si es un abogado, recursos humanos,
la familia, todo. No oí lo suficiente, pero dijo que necesitaba testigos. El frío se instaló en mi camisa. Dentro de mi casa estaban los testigos que ella quería. Mis amigos, sus parientes, gente que acababa de verla humillarme y esperaba a ver qué tipo de hombre volvía a entrar por esa puerta. Saqué mi teléfono. Elena se estremeció. ¿Qué estás haciendo? No la estoy llamando a ella. Abrí un mensaje para Paul Mercer, un abogado de familia que había usado una vez para una disputa de propiedad después de la muerte de mi padre. No un amigo. Mejor que un amigo. Un hombre que cobraba por décimas de hora y no confundía la simpatía con el consejo. Necesito la primera cita disponible el lunes por la mañana. Relacionado con divorcio. Urgente. También necesito orientación esta noche sobre cómo preservar las declaraciones de los testigos. Lo envié. Luego abrí una nota y escribí la fecha, la hora, quién estaba en la habitación, las palabras exactas de Natalie, las palabras exactas de Elena y lo que Elena acababa de decirme. Sin adjetivos, sin teorías, hechos. Elena me observaba. ¿Me crees? Preguntó. Creo lo suficiente como para dejar de serles útil. Mi teléfono vibró en mi mano. Natalie, ¿dónde estás? No empeores esto. Miré el mensaje, luego las ventanas iluminadas de mi casa. Durante 6 meses, había estado tratando de salvar un matrimonio. Ahora, tenía que salvarme a mí mismo. Natalie ya estaba reescribiendo la noche antes de que yo volviera al porche. Lo vi a través de la ventana delantera antes de abrir la puerta. Estaba en la cocina con los brazos cruzados, el rostro limpio y frío, dejando que Clare le hablara al hombro mientras su madre recogía copas de vino vacías como si las tareas domésticas pudieran borrar una ejecución pública. Nadie parecía relajado. Nadie parecía engañado tampoco. Elena se quedó en la acera. No tienes que volver a entrar ahí solo, dijo. Tengo que hacerlo. Necesito que me vean entrar tranquilo. Ella asintió porque entendía más de lo que yo quería que entendiera. Luego me apretó el brazo una vez y caminó hacia su coche. Sin discursos. Sin más rescates. Bien. No necesitaba ser rescatado 2 veces en una noche. Antes de entrar, le envié otro mensaje a Paul. Varios testigos presentes esta noche. Esposa hizo declaración pública. Cuñada reveló aventura y posible plan próximo paso el lunes. No voy a confrontar hasta que me aconsejen. Luego me guardé el teléfono en el bolsillo y abrí la puerta de mi propia casa. La habitación se silenció de la manera en que lo hacen las habitaciones cuando todos acaban de hablar de ti. Natalie me miró esperando la versión de mí mismo que conocía, el hombre que explicaría, suavizaría las cosas, diría que está bien, que todos tienen una semana estresante, y le daría una salida limpia del desastre que había creado. No se la di. Recogí un plato vacío de la mesa de café, lo llevé a la cocina y lo puse junto al fregadero. ¿Estás bien?, dijo su madre. Estoy sobrio y estoy tranquilo, dije. Eso es suficiente por esta noche. La mandíbula de Natalie se movió. Su padre carraspeó. Tal vez deberíamos dar por terminada la noche. Probablemente sea lo mejor, dije. No en voz alta, no dramático, solo un hecho. Esa pequeña frase hizo más daño al control de Natalie que cualquier discusión. La gente empezó a moverse. Los abrigos salieron del armario. Sus primos la abrazaron con rigidez. Denise intentó captar mi mirada, pero no dejé que me arrastrara a una conferencia de paz de suegra en mi pasillo. En la puerta, Clare me tocó la manga. Lo siento. No sé qué pasó. Yo tampoco, dije. Si alguien pregunta más tarde, solo di la verdad sobre lo que viste. Sus ojos se desviaron hacia Natalie detrás de mí. Lo haré, dijo y se fue. Esa fue mi primera acción útil después del golpe. No venganza, no una escena, solo una marca clara en el suelo. No dejes que la historia se convierta en niebla. Cuando el último coche se fue, Elena también se había ido. Vi desaparecer sus luces traseras al final de la calle, luego cerré la puerta y la eché la llave.
Natalie estaba junto a la isla, descalza ahora, su vestido color crema arrugado en la cintura. Se había servido agua y no la había tocado. ¿Terminaste de actuar?, preguntó. La miré por un segundo. El viejo hábito surgió en mí automáticamente. Preguntar a qué se refería. Defender mi tono. Decirle que nunca quise avergonzarla. Dejé que el hábito muriera. Voy a limpiar la comida y dormir en la habitación de invitados. Su rostro se tensó. Eso es todo por esta noche. Desapareces con mi hermana después de humillarme frente a mi familia. Y ahora me estás castigando con el silencio. Saqué papel de aluminio del cajón y cubrí la bandeja de pollo piccata. Dijiste que conocerme fue el peor día de tu vida. Había bebido vino. Bebiste 2 copas. Estaba cansada. Fuiste clara. Ella se rió, pero no había aire en ello. Por supuesto. El perfecto Mark. Llevando la cuenta. Puse la bandeja en la nevera. Se acercó. Arruinaste mi fiesta de aniversario. Esa casi me afecta. No porque fuera justo, sino porque 6 meses de entrenamiento matrimonial me habían enseñado a escuchar la culpa y empezar a reparar lo que ella señalara. Cerré la puerta de la nevera lentamente. No, dije. Te organicé una fiesta de aniversario. Tú arruinaste la fiesta. Hay una diferencia. Sus ojos se agudizaron. No había esperado esa frase de mí. Vaya. Buenas noches, Natalie. Pasé a su lado. Me siguió hasta el pasillo. Así que ahora vas a actuar como si fueras superior. ¿No? ¿Qué? Entonces me detuve al pie de las escaleras. He terminado de explicarme a alguien que no hace preguntas honestas. Por un momento, pareció casi sorprendida. Luego la frialdad volvió a su rostro. Duerme donde quieras. Lo haré. Subí las escaleras, me quité la camisa y me senté en el borde de la cama de invitados con la puerta cerrada. La habitación olía a sábanas limpias y al spray de lavanda que Natalie compraba para los visitantes de los que luego se quejaba. Mi teléfono vibró a las 12:41. Paul, llámame a las 8. No discutas esta noche. Preserva cualquier cosa legítima. No amenaces. No muevas dinero conjunto sin consejo. Bloquea las cuentas personales si tienes acceso por separado. Escribe todo. Lo leí 2 veces. Luego abrí mi aplicación bancaria. Teníamos una cuenta corriente conjunta para la hipoteca, los servicios públicos, las compras, los gastos normales del hogar. También teníamos cada uno cuentas personales de antes del matrimonio. Natalie siempre se había quejado de que mantenerlas separadas parecía poco romántico. Yo había mantenido la mía de todos modos porque mi padre una vez me dijo que el romance no era un sistema de control financiero. Cambié las contraseñas de mi cuenta bancaria personal, cuenta de corretaje, correo electrónico y el almacenamiento en la nube vinculado a mis archivos de contratación. Eliminé el inicio de sesión guardado del ordenador de sobremesa familiar a través del portal de la cuenta. Activé la autenticación de 2 factores con mi teléfono del trabajo, no el número que Natalie conocía de memoria. Nada llamativo, nada ilegal, solo cerrando puertas que nunca deberían haber quedado abiertas. A las 2:15, todavía estaba despierto. La casa estaba en silencio excepto por el ciclo del refrigerador en la planta baja y el leve crujido del calor en las rejillas de ventilación. Debería haber dormido. En cambio, me quedé sentado allí con las palabras de Elena moviéndose por mi cabeza en pedazos cortos y feos. De su cama. Testigos. Lunes. No sabía lo suficiente. Pero sabía una cosa claramente. Natalie no solo estaba teniendo una aventura. Estaba construyendo una versión de mí que haría que la aventura pareciera una escapatoria. A las 4 de la mañana, me di por vencido en fingir que podría dormir. Bajé y empecé a limpiar la cocina, no porque me importaran los platos, sino porque la acción evitaba que me temblaran las manos. Apilé platos, embolsé la basura, limpié las marcas de vino de la encimera. En la oficina, junto a la sala de estar, la puerta estaba entreabierta.
Entré para guardar 2 sillas plegables y vi la vieja tableta debajo de una pila de papel de impresora en el estante inferior de la estantería. El iPad de Natalie. Se lo había comprado para ella 2 navidades atrás. Dejó de usarlo después de que la pantalla desarrollara una delgada grieta cerca de la esquina y luego se actualizó. El mes pasado, me dijo que estaba muerto y me preguntó si sabía dónde estaba el cargador. Le di uno de mi cajón. Debió de haber tirado la tableta de vuelta en la oficina y haberse olvidado de ella. Me quedé allí con una silla plegable en la mano. Lo inteligente habría sido esperar a Paul. Lo humano era cogerla. La pantalla estaba negra. Pulsé el botón. Nada. La enchufé al cargador junto al escritorio y vi aparecer el icono de batería vacía. Salí, terminé de limpiar, hice café y me dije a mí mismo que no iba a rondar una tableta agrietada como un tonto. 20 minutos después, estaba de vuelta en la oficina. La pantalla se iluminó. Introducir código de acceso. Mi pulgar se congeló sobre el cristal. Durante años, Natalie usó 0618, nuestra fecha de aniversario, porque le gustaba decir que era nuestro número. Lo tecleé. La tableta se abrió. Eso dolió más de lo que debería. La pantalla de inicio era antigua. Fotos de nuestro viaje a Nashville. Aplicaciones pidiendo actualizaciones. Un widget de calendario atascado en alguna fecha de meses atrás. Luego apareció un banner. Se requiere inicio de sesión en iCloud para actualizar los servicios. Su dirección de correo electrónico ya estaba allí. El campo de la contraseña estaba en blanco. No sabía su contraseña actual. No era un hacker de película. Era un marido cansado en pantalones de gimnasia sentado en la oficina de su casa con café frío y una tableta agrietada mirando la primera oportunidad real de verificar si su vida se había convertido en una trampa. Entonces recordé el gestor de contraseñas. Natalie odiaba teclear. Había guardado las contraseñas en todos los dispositivos que poseía. Abrí la configuración, marqué guardar contraseñas y la tableta volvió a pedir el código de acceso. 0618. La contraseña actual de iCloud estaba allí. Actualizada 2 meses antes. La miré fijamente el tiempo suficiente para que la pantalla se atenuara. ¿De verdad pensabas que esta cosa estaba muerta? Dije en voz baja. Inicié sesión. La tableta tardó unos minutos en ponerse al día con su cuenta actual. Aparecieron pequeñas insignias rojas. Las fotos se actualizaron. Las notas se actualizaron. Los mensajes se abrieron con una rueda girando. No revisé todo. No estaba buscando cada pecado. Necesitaba lo que Elena me había dicho. Trevor, la aventura y si lo del lunes era real. Busqué Trevor. Su nombre apareció en los mensajes. Trevor Blake. El primer hilo se cargó lentamente, luego demasiado rápido. Leí lo suficiente en los primeros 30 segundos para dejar de fingir que quedaba algún rincón inocente. 6 meses de bares de hotel después de las revisiones de estrategia. Sesiones de gimnasio tempranas que comenzaban la noche anterior. Quejas sobre mí escritas como material de comedia. Fotos de las que me salí inmediatamente porque no necesitaba quemarme los ojos para demostrar que el fuego estaba caliente. Luego vi un mensaje de Natalie con fecha de 3 semanas antes. Está enviando mensajes de texto de nuevo. Dice que hizo la cena y esperó. Dios, es tan predecible. Trevor, envía la frase del divorcio. Mira cómo se revuelve. Natalie ya escribiendo. Debajo había una captura de pantalla. Mi propio mensaje de texto para ella. No estoy seguro de lo que hice, pero te amo. Vuelve a casa y hablaremos. No quiero que sigamos haciéndonos daño. Luego la respuesta de Natalie a Trevor. Mira esto. Cree que ser amable es una personalidad. Trevor, dile que a los abogados les encantan las mentiras. Natalie, ¿hecho? Me recosté de la mesa. Hay momentos en que la ira llega fuerte, y hay momentos en que llega lo suficientemente fría como para aclarar todo. Este fue el segundo tipo.
Seguí desplazándome, no porque necesitara más pruebas de la aventura, sino porque necesitaba saber qué era lo del lunes. Otro hilo. Natalie, si reacciona en la fiesta, mamá y Clare me apoyarán sin siquiera saber que lo están haciendo. Trevor, necesitas que esté a la defensiva. No callado. Natalie, nunca está callado cuando cree que podría dejarlo. Trevor, entonces hazle pensar que estás medio fuera. Natalie, estoy medio fuera, Trevor. No, Nat, estás completamente fuera. Solo necesitas la historia limpia. La historia limpia. Esa frase se quedó allí como una etiqueta en todo lo que había hecho. Hice fotos de la pantalla con mi teléfono del trabajo. Luego exporté el hilo donde pude, guardé capturas de pantalla donde no pude y envié copias por correo electrónico a una dirección que Natalie no conocía, una que usaba para archivos de seguros y contratos antiguos. Creé una carpeta con la fecha. La nombré de forma lo suficientemente aburrida como para que nadie que la mirara se interesara. No estaba tranquilo porque no sentía nada. Estaba tranquilo porque la parte de mí que quería salvar el matrimonio finalmente había recibido un certificado de defunción. A las 7:52, llamé a Paul. Escuchó sin interrumpir. Solo eso ya valía dinero. No me envíes nada todavía, dijo. Tráelo el lunes. Copias impresas si es posible. Una cronología clara. Separa los hechos de las conclusiones. Ella planeó la explosión en la fiesta. Parece que planeaba usar tu reacción. Esa distinción importa. No reaccioné. Eso importa más. Me froté la frente. Sentía los ojos como papel de lija. ¿Qué hago hoy? Mantente aburrido. No amenaces con el divorcio. No menciones la tableta. No vacíes las cuentas conjuntas. Protege tus cuentas separadas. Documenta lo necesario, y Mark. Sí. Si intenta que admitas algo por escrito, no lo hagas. Si quiere una gran charla emocional, no la tengas sin un propósito. Después de colgar, me senté en la oficina hasta que oí movimiento arriba, un cajón abriéndose, agua corriendo, sus pasos por el dormitorio, luego su voz desde el pasillo. Mark. Cerré la tableta, la desconecté y la deslicé en mi cajón de archivos cerrado con llave bajo viejos registros de impuestos. No para siempre, solo por el día. Salí a la sala de estar. Natalie bajó las escaleras en pantalones de chándal y una de mis sudaderas de Ohio State. Usaba mi ropa cuando quería suavidad sin disculpas. Sus ojos estaban lo suficientemente hinchados como para ser útiles. Ahí estás, dijo. Aquí estoy. Me estudió. ¿Dormiste algo? No, no lo hiciste. No respondí. Bajó el último escalón lentamente. Sobre anoche. Esperé. Estaba borracha y agotada, dijo. Ese proyecto me ha estado consumiendo. Me sentí emboscada. Invitaste a todos sin preguntarme y simplemente estallé. Era un pequeño paquete limpio. Alcohol, fatiga. Mi culpa. Su reacción como el clima. Está bien, dije. Sus cejas se fruncieron. Está bien, te escuché. Eso es todo. ¿Qué más buscas? Se acercó, buscando en mi cara como si intentara encontrar los viejos botones. Estoy tratando de hablar contigo. Estás explicando por qué lo dijiste. Porque estás actuando como si lo dijera en serio. Lo dijiste en una habitación llena de gente. Dije algo horrible. Sé que sí. Fue lo más cerca que estuvo de una disculpa. Todavía no podía tocar el centro del asunto. Luego cambió de tema. Pero tú no ayudaste. Me hiciste sentir acorralada en mi propia casa. Sabes que odio las sorpresas. Sabes que mi madre lo juzga todo. Y luego Elena hace esa pequeña locura y de repente soy la villana. Casi me río. No porque fuera gracioso, sino porque la forma era tan familiar. Había entrado en la habitación llevando gasolina y ahora quería una investigación sobre quién era el dueño del fósforo. Elena se puso en ridículo, dijo Natalie.
Mantuve mi voz nivelada. Elena reaccionó a lo que dijiste. Elena quiere atención. Eso fue demasiado rápido de mi parte. La cara de Natalie cambió una fracción. No seas asqueroso. Asentí una vez, como si la frase hubiera aterrizado en algún lugar útil. Voy a ducharme, dije. Ella parpadeó. Eso es todo por ahora. ¿No vas a preguntar si todavía te amo? La miré entonces. No. Las palabras quedaron entre nosotros. Su expresión vaciló. Había miedo allí. Pequeño y real, pero no del tipo que proviene de la culpa. El tipo que proviene de perder el control de una herramienta que creías entender. Subí las escaleras. Para el sábado por la tarde, Natalie había cambiado de táctica. Hizo café como a mí me gustaba. Limpió la cocina que yo ya había limpiado. Me tocó el hombro 2 veces y dejó su mano allí. Preguntó si quería huevos, luego recordó que odiaba los huevos por la tarde y soltó una pequeña risa como si fuéramos una pareja normal con hábitos lindos en lugar de 2 personas de pie en lados opuestos de una carga enterrada. Alrededor de las 3, apareció en la puerta de la oficina. Estaba pensando, dijo. Levanté la vista de mi portátil. Estaba construyendo una línea de tiempo, no trabajando, pero la hoja de cálculo se parecía lo suficiente a los negocios como para desalentar que se inclinara. Deberíamos escaparnos este fin de semana. Es el fin de semana. Quiero decir, esta noche, mañana, solo nosotros, o King Hills, tal vez. O incluso un hotel en el centro. Sin familia, sin presión, sin las estúpidas consecuencias de la fiesta. Ahí estaba. Cuidado envuelto en vigilancia. ¿Quieres pasar el fin de semana juntos? Dije. Sí. Sonrió con cuidado. Sé que hemos estado mal, ambos. Y lo de anoche me asustó. ¿Te asustó cómo? Se sentó frente a mí. Sentí que nos estamos convirtiendo en personas que no reconozco. Eso fue casi impresionante. Me eché hacia atrás. Tengo algo de trabajo. No puedo moverlo. Siempre tienes trabajo. Y tú siempre tienes a Trevor. Su rostro se quedó inmóvil. Dejé que el silencio durara un instante, no 2. El proyecto, añadí. Exhaló por la nariz. Sí, el proyecto. ¿A qué hora nos iríamos? Se recuperó rápidamente. Tal vez después de la cena. Ni siquiera necesitamos ir lejos. Solo quiero tranquilidad. Pensé en el consejo de Paul. Mantente aburrido. No tengas una gran charla emocional sin un propósito. Un fin de semana juntos le daba la oportunidad de medirme, presionarme, tal vez conseguir que lo pusiera por escrito, tal vez mantenerme alejado de mis archivos. También me daba tiempo para moverme en silencio mientras ella creía que su versión estaba funcionando. Un hotel en el centro está bien, dije. Una noche. El alivio brilló en su rostro antes de que lo suavizara. De verdad. De verdad. Se levantó y rodeó el escritorio como si fuera a besarme. Cerré el portátil antes de que se acercara. Sus ojos se posaron en él. ¿En qué estás trabajando? Estimaciones de clientes. ¿Un sábado? Sí. Me besó en la mejilla. Esta vez sí tocó mi piel. No sentí nada útil. Reservaré algo, dijo. No es necesario. Yo me encargo. Eso la detuvo. Yo lo sugerí. Y yo estuve de acuerdo. Yo me encargaré de la logística. Su sonrisa se afinó. Está bien. Controla la reserva también, supongo. La miré hasta que apartó la vista. Envíame cualquier lugar que prefieras, dije. Elegiré de entre esos. Ni cálido, ni hostil, solo un límite con voz tranquila. Salió de la oficina más lentamente de lo que entró. La primera complicación llegó 20 minutos después. La aplicación de mi banco no me dejaba completar un cambio de seguridad en una cuenta de inversión personal porque el correo electrónico de Natalie todavía figuraba como contacto de recuperación de hacía años.
Lo había olvidado. Cuando refinanciamos la casa, nos hicimos respaldos el uno al otro para varias cuentas porque el oficial de préstamos quería los documentos rápidamente, y todavía éramos el tipo de personas que pensaban que la conveniencia significaba confianza. Miré la pantalla. Un contacto de recuperación no era acceso, pero si las cosas se ponían feas, era un timbre que podía tocar en el momento equivocado y alegar preocupación. Llamé a atención al cliente, verifiqué mi identidad, eliminé el antiguo contacto de recuperación y agregué mi correo electrónico del trabajo. Luego hice algo que debería haber hecho años antes. Abrí cada cuenta que importaba y verifiqué las opciones de recuperación, los dispositivos compartidos, los usuarios autorizados, las direcciones guardadas, los números guardados. Para cuando terminé, mi café estaba frío y tenía una lista de 3 puntos débiles que podía cerrar sin tocar los fondos matrimoniales conjuntos. Los cerré, no porque pensara que Natalie era una mente maestra criminal, sino porque ya me había demostrado que podía usar la familiaridad como un arma y llamarlo emoción. A las 5, volvió con el bolso al hombro. Voy a Target, dijo. ¿Necesitas algo? No. ¿Seguro? Cuchillas de afeitar, café. ¿Ese cereal que finges que no es para niños? No. Esperó a que sonriera. No lo hice. Su boca se tensó. ¿Realmente vas a hacer que te saque cada frase normal a rastras? Respondí tu pregunta. ¿Estás diferente hoy? Sí. ¿Por Elena? ¿Por lo de anoche? Me observó durante un largo segundo. ¿Qué te dijo? Ahí estaba de nuevo. El rápido intento de agarrar la pieza que faltaba. Cerré mi portátil y me levanté. Dijo que estaba avergonzada. Los ojos de Natalie buscaron en mi rostro. Eso es todo. Fue suficiente. Se acomodó el bolso más arriba en el hombro. Mi hermana siempre ha tenido problemas conmigo. He notado que dices eso de cualquiera que te ve con claridad. Su rostro se sonrojó. Ese fue mi error. Pequeño pero real. Había dejado ver el desprecio. Por un segundo, pareció que podría abandonar el acto de Target y empezar a lanzar palabras. Luego retrocedió. Volveré en 1 hora. Tómate tu tiempo. La puerta se cerró con la fuerza suficiente para hacer vibrar el marco. Esperé a que su coche se fuera, luego subí y empaqué una pequeña bolsa de viaje con 2 cambios de ropa, mi pasaporte, una copia de la escritura, mi viejo disco duro externo y la carpeta de cuero donde guardaba las declaraciones de impuestos. No me mudé. No vacié cajones. Tomé lo que no podía permitirme que desapareciera. Luego saqué la tableta del cajón cerrado y terminé de copiar los mensajes que importaban. No cada insulto, no cada foto, no cada broma cruel. No necesitaba construir un museo de la humillación. Necesitaba pruebas de la aventura, pruebas de las acusaciones montadas, pruebas de que querían testigos, pruebas de que el lunes importaba. Un intercambio cerca del final me hizo detenerme. Trevor, si se mantiene tranquilo, cambia de táctica, no lo fuerces. Hazle pensar que quieres reparar. Natalie, fin de semana. Trevor, perfecto. Se relajará. Natalie, siempre lo hace cuando lo toco. Me levanté del escritorio tan rápido que la silla rodó hacia atrás y golpeó la estantería. Hay cosas que solo puedes perdonar mientras todavía crees que la persona que las hizo te ve como humano. Esa línea terminó algo en mí que ninguna disculpa podría reiniciar. Imprimí las capturas de pantalla en la impresora de la oficina, lenta y fea. 2 por página. La máquina hacía clic y alimentaba el papel mientras yo estaba a su lado, escuchando su coche. Cuando se atascó a la mitad de la página 8, casi arrancó la bandeja. En cambio, me detuve, respiré una vez, despejé el papel y reinicié. El control no es un sentimiento. Es una decisión repetida cuando el sentimiento intenta conducir. Puse un juego impreso en mi maletín de trabajo, uno en el disco duro externo, uno en un sobresellado bajo la cubierta de la llanta de repuesto en mi camioneta. Exagerado tal vez, pero había pasado meses siendo razonable con alguien que pensaba que razonable significaba fácil. Natalie llegó a casa a las 6:30 cargando bolsas de Target y una nueva versión de sí misma.
Voz suave, cabello suelto, sin armadura. Te traje esas cervezas de jengibre que te gustan, dijo. Gracias. Y reservé una habitación para nosotros. Levanté la vista. ¿La reservaste? En el LC. Estabas ocupado. Me dio una sonrisa cuidadosa. Es reembolsable. No empieces. No empecé. Revisé el correo electrónico de la reserva que me reenvió. Una habitación king en el centro esta noche. Mi antiguo yo habría admirado el esfuerzo. Mi nuevo yo vio la ubicación, el momento y la conveniencia de estar lejos de casa mientras todavía tenía archivos en ella. Llevaremos mi camioneta, dije. Ella parpadeó. ¿Por qué? Porque yo conduzco. Yo puedo conducir. Dije, yo conduzco. Su sonrisa se desvaneció. No puedes darme órdenes porque tuvimos una mala noche. No te estoy dando órdenes. Te estoy diciendo lo que estoy haciendo. Me miró como si hubiera encontrado una puerta cerrada donde antes había un pasillo. Bien, dijo. Fuimos al centro en mi camioneta con su bolsa de viaje a sus pies y mi maletín de trabajo detrás de mi asiento. Habló ligeramente en el camino, señalando un nuevo restaurante, quejándose del estacionamiento, preguntando si recordaba el bar de jazz al que fuimos nuestro primer año de casados. Respondí lo suficiente para evitar que el coche se llenara de hostilidad abierta. En el hotel, di mi tarjeta para imprevistos. No la tarjeta conjunta. La mía. Natalie se dio cuenta. Cambiaste de tarjeta. Solo estoy usando esta. Has estado raro con el dinero hoy. He sido cuidadoso. Esa es una palabra fea en un matrimonio. También lo es divorcio. Ella se giró primero. La habitación estaba en un piso alto, limpia, cara, con vistas a las luces del centro y un espejo de baño lo suficientemente grande para personas que disfrutaban mirándose desde múltiples ángulos. Natalie puso su bolsa en el portaequipajes y se acercó por detrás de mí junto a la ventana. No quiero pelear, dijo. Entonces no lo hagas. Me tocó la espalda. Me aparté, no dramáticamente, solo lo suficiente para que su mano cayera. Su rostro se endureció en el reflejo. Estoy intentándolo. ¿Lo veo? No, no lo ves. Me estás castigando. Me giré desde la ventana. Natalie, ¿qué quieres de este fin de semana? Abrió la boca y luego hizo una pausa. No porque no supiera la respuesta. Porque tenía demasiadas preparadas y tenía que elegir. Quiero que recordemos que estamos casados. Algo útil de recordar. Eso no es justo. No, no lo es. Me miró fijamente. Dejé que las palabras colgaran allí. La quería incómoda. No porque necesitara venganza, sino porque la comodidad la hacía peligrosa. Operaba mejor cuando yo explicaba y ella juzgaba. Yo había salido de esa habitación. Mi teléfono vibró. Paul de nuevo. Cita lunes, 8:30. Trae cronología. No aceptes ninguna reunión, sesión de terapia o declaración escrita antes de que hablemos. Lo leí y bloqueé la pantalla. Natalie observó mi mano. ¿Confirmación de cita de trabajo para qué? Lunes por la mañana. ¿Con quién? Negocios. Se rió una vez. Ahora estás siendo reservado. Cogí mi chaqueta. Voy a bajar a por un café. Son las 8 de la noche. Sí. Mark. Me detuve en la puerta. ¿Qué? Su voz bajó. ¿Me estás dejando? Ahí estaba. No dolor. Una prueba. Miré a la mujer con mi sudadera esa mañana. La mujer con el vestido color crema la noche anterior. La mujer en los mensajes de Trevor riendo desde su cama mientras yo escribía amor como un idiota. Estoy dejando esta conversación, dije. Abajo, compré un café que no quería en el bar del vestíbulo y me senté cerca de una chimenea falsa con mi maletín de trabajo entre los pies. Agregué más a la cronología. Horas,
fechas, testigos, la frase exacta sobre el peor día de su vida. La advertencia de Elena, los mensajes de Trevor. A las 9:12, Elena envió un mensaje de texto. ¿Estás a salvo? Casi le escribo demasiado. En cambio, sí. Necesito que no contactes a Natalie esta noche. El lunes puede ser importante. ¿Puedes escribir lo que viste /diagonal oíste con fechas lo mejor que recuerdes? Respondió rápido, ya lo estoy haciendo. Luego otro mensaje. Me está escribiendo. Miré el vestíbulo a mi alrededor. Una pareja en el bar. Un hombre de traje mirando su teléfono. Un recepcionista fingiendo no escuchar a nadie. ¿Qué dice? Elena envió una captura de pantalla. Natalie, no sé qué fantasía le estás contando a Mark, pero para. Te pusiste en ridículo. Él y yo estamos bien. Mantente fuera de mi matrimonio. Elena no había respondido. Bien. Escribí, no respondas. Un minuto después, Elena envió otra. Natalie, si dice algo sobre Trevor, recuerda que tú empezaste esto delante de todos. Eso no era prueba de todo, pero me dijo que Natalie sabía por dónde había entrado la hoja. Guardé la captura de pantalla. Luego volví a subir. Natalie estaba sentada en la cama, con las piernas cruzadas debajo de ella, viendo nada en la televisión. Se había puesto ropa de dormir. Parecía más pequeña sin la actuación. Y por un segundo, mi pecho hizo esa estúpida cosa humana en la que recordó haberla amado antes de recordar por qué ese amor se había vuelto inseguro. Estuviste fuera un rato, dijo. La cola del café. No había cola. No. Apagó la televisión. ¿Quieres que te ruegue? Dejé el café en el escritorio. No. ¿Entonces qué? ¿Quieres que admita que soy horrible? Bien. Fui horrible. Feliz. No. Entonces ayúdame a entender lo que necesitas. Casi le digo la verdad. No toda, solo lo suficiente para hacerla estremecerse. Quería eso más de lo que me gustaba admitir. En cambio, me quité el reloj y lo puse junto a mi teléfono. Necesito dormir. Su rostro se quedó en blanco. ¿Estás imposible esta noche? Sí. Dormí en el pequeño sofá junto a la ventana. Mal, a trozos. Cada vez que me despertaba, veía su silueta en la cama y pensaba en la frase de Trevor. Se relajará. No me relajé. El domingo por la mañana, pidió servicio de habitaciones como si estuviéramos celebrando algo. Huevos, tostadas, fruta, café en una jarra de plata. Volvió a vestir suavidad, pies descalzos y ojos cansados. Cancelé mi sesión de entrenamiento de mañana, dijo. Unté mantequilla en una tostada. ¿Lo hiciste? Sí. Quería que lo supieras. Está bien. ¿No me crees? Creo que lo dijiste. Esa es una respuesta de abogado. La miré. Se dio cuenta un segundo demasiado tarde. No había mencionado a los abogados. Ni una sola vez. Sus dedos se apretaron alrededor de su taza de café. Quiero decir, suena frío. Asentí. Ahí estaba mi segunda complicación. Más pequeña, pero más aguda. Ahora estaba atenta al clima legal. Tal vez Trevor se lo había dicho. Tal vez ella ya había programado algo. De cualquier manera, el lunes ya no era solo un riesgo vago. Esperaba que el suelo se moviera. Salimos del hotel antes del mediodía. En el camino a casa, intentó otro ángulo. Tal vez deberíamos hablar con alguien, dijo. Un terapeuta. ¿Cuándo? Pronto. Mañana. Tal vez. Mañana está lleno con tu cita de negocios. Sí, podría ir. No. Giró la cabeza. No. No. El matrimonio no funciona así. Tampoco reclutar testigos para un colapso. La camioneta se quedó en silencio. Había dicho demasiado de nuevo.
No la tableta. No los mensajes, pero lo suficiente para mostrarle que no estaba donde me había dejado. Su voz salió con cuidado. ¿Qué te dijo Elena? Lo suficiente para hacerme ser cuidadoso. ¿Cuidadoso con qué? Mantuve los ojos en la carretera. Con lo que digo a continuación. Miró por la ventana. Después de eso, dejó de intentar ser dulce. En casa, la casa olía débilmente a las flores y la comida de anoche. Las rosas blancas habían comenzado a dorarse en los bordes. Natalie echó un vistazo a la sala de estar y dijo, voy a subir. Hazlo. Se detuvo cerca de las escaleras. ¿Vienes? No. Algo en mi tono la hizo girarse. ¿A dónde vas? A la oficina. ¿Más trabajo? Sí. Esta vez, no cerré la puerta de la oficina. Quería que supiera que no me estaba escondiendo presa del pánico. También quería que no viera nada útil. Imprimí la línea de tiempo final. Revisé la carpeta de pruebas. Coloqué la tableta de nuevo donde la había encontrado, con aspecto muerto, bajo el papel de la impresora. Las copias estaban en otro lugar ahora. El acceso a las cuentas estaba bloqueado. Los hechos útiles estaban preservados. Luego abrí una página en blanco y escribí la conversación que no le permitiría controlar, no un discurso. Los discursos son para hombres que todavía piensan que las palabras correctas pueden hacer que un mentiroso sea honesto. Escribí reglas. Ninguna discusión mientras alguno de nosotros esté grabando en secreto. Ninguna acusación respondida sin detalles específicos. Ninguna reunión privada con Trevor presente. No firmar nada sin un abogado. No explicar mis emociones a personas que planean usarlas. No perseguir. Subrayé esa última una vez. A las 5:30, Natalie bajó para irse. Vaqueros, botas, abrigo gris. Estaba maquillada. Voy a casa de Clare, dijo. Me dijiste que mañana estaba lleno. ¿Lo está? Esta noche, necesito hablar con alguien que no me trate como a una acusada. Conduce con cuidado. Espero. ¿Eso es todo? Sí. Sus ojos se entrecerraron. ¿Realmente no te importa a dónde voy? Me importa. He terminado de hacer preguntas. Respondes con teatro. Se estremeció como si la palabra tuviera peso. Luego sacó su teléfono del bolso y lo miró. Un mensaje iluminó su rostro durante medio segundo. Apartó la pantalla demasiado tarde para que importara. No lo suficiente para que yo leyera. Solo lo suficiente para confirmar. Todavía pensaba que el reflejo era más rápido que el juicio. Llegaré tarde, dijo. Lo sé. Se detuvo en la puerta. ¿Sabes? La miré desde la silla de la oficina. Sé que harás lo que ya ibas a hacer. Su mano se quedó en el pomo. Por primera vez en meses, no tenía una respuesta preparada. Después de que se fue, esperé 10 minutos y luego le envié a Paul un último mensaje. Estaré allí a las 8:30. He preservado copias, cronología y nombres de testigos. No confrontaré esta noche. Mañana, necesito un plan para una comunicación controlada y para protegerme antes de que ella se mueva primero. Luego le envié un mensaje a Elena. No respondas a Natalie. No respondas a Trevor si te contacta. Trae tu declaración escrita el lunes si estás dispuesta. Sin presiones. Su respuesta llegó después de varios minutos. Estoy dispuesta. Me recosté en la silla de la oficina y miré la foto del aniversario en el aparador al otro lado del pasillo. Hace 5 años, Natalie se había reído contra mi hombro mientras alguien lanzaba arroz fuera de una pequeña iglesia en Hermanville. Recuerdo haber pensado que me había casado con una mujer difícil, pero honesta. Esa fue la parte que el domingo por la noche había enterrado. No el amor, no el dolor, la esperanza. La esperanza era lo que ella seguía usando para traerme de vuelta a la mesa después de que ya había apilado la baraja. Mi teléfono vibró a las 7:06. Número desconocido.
Dejé que sonara. Luego apareció un mensaje de voz. Lo reproduje en el altavoz. La voz de un hombre, suave y controlada. Mark, soy Trevor Blake. Natalie está muy afectada, y creo que sería inteligente que los tres nos sentáramos mañana antes de que las cosas se distorsionen. No hay necesidad de hacer esto más grande de lo que es. Todos somos adultos. Lo reproduje una vez más y luego lo guardé. Un minuto después, Natalie envió un mensaje de texto. Mañana por la mañana, a las 9. Trevor estará allí porque claramente necesitas escuchar la verdad de otra persona. Miré la hora de la cita de Paul, 8:30. Por una vez, su horario era útil. Puse la línea de tiempo impresa en mi maletín de trabajo, cerré la oficina y apagué las luces de la planta baja una por una. Querían una reunión. Bien. Esta vez, yo elegía la habitación. Le envié a Natalie una frase antes de subir. Si Trevor quiere hablar mañana, tráelo a casa a las 10:30. Quiero discutir tu proyecto de trabajo y escuchar su versión profesional claramente. Respondió en menos de un minuto. Bien. Quizás escucharlo de él detendrá esta espiral paranoica. Eso me dijo dos cosas. Primero, pensó que todavía era lo suficientemente estúpido como para aceptar la palabra profesional como una cortina. Segundo, se sentía cómoda trayendo a Trevor a mi casa porque creía que la casa todavía era su escenario. A las 7:40 de la mañana siguiente, mientras me ataba los zapatos, salió del dormitorio ya vestida para la batalla, pero fingiendo que era solo otro lunes. Pantalones grises, blusa azul marino, pelo liso, teléfono en mano. Tenía esa expresión brillante y tensa que la gente usa cuando ha ensayado ser razonable. ¿Así que estás dispuesto a hablar?, preguntó. Dije, escucharé la explicación del proyecto, lo que sea que tú y Trevor piensen que necesito oír. Sus ojos se encontraron con los míos un segundo de más. Él está haciendo esto como un favor. No me avergüences. Cogí mi maletín de trabajo. Ese barco zarpó el sábado por la noche. Su boca se tensó. ¿Realmente disfrutas este acto frío? No es un acto. Eso caló. Apartó la vista primero. Me fui antes de que pudiera convertir el pasillo en otra sala de juicio. La oficina de Paul estaba en un edificio de ladrillo cerca de Herman Villal, el tipo de lugar con viejos suelos de madera y una recepcionista que parecía poder oler el pánico a través de una puerta cerrada. Paul Mercer no perdió el tiempo con simpatía. Tomó mi cronología impresa, las capturas de pantalla, la declaración escrita de Elena doblada en un sobre simple y la transcripción del mensaje de voz de Trevor. Leyó en silencio durante 10 minutos. Observé cómo se movía su bolígrafo. Un círculo aquí. Una marca de verificación allí. Un breve subrayado bajo historia limpia. Finalmente, levantó la vista. Está tratando de construir una narrativa de control emocional, dijo. Me lo imaginaba. Puede que ya le haya dicho a la gente que eres inestable. Lo ha hecho. Entonces hoy no gritas. No bloqueas puertas. No tocas a nadie. No amenazas sus trabajos. No publicas nada en línea. No pensaba hacerlo. Bien. Los planes se vuelven estúpidos cuando la gente sangra. Deslizó los papeles de nuevo en la carpeta. ¿Puedo decirle que se vaya? Puedes decirle que no continuarás cohabitando y pedirle que se lleve sus pertenencias básicas. No puedes forzarla físicamente a salir o cerrarle la puerta si tiene derechos legales sobre la residencia. Pero la presión funciona cuando la verdad está documentada y ella lo sabe. Gritará invasión de la privacidad. Déjala. Usó dispositivos matrimoniales, contraseñas compartidas y dejó material sincronizado en una propiedad a la que ambos accedían. Evaluaré la admisibilidad más tarde. Hoy no es un juicio. Hoy se trata de detener la versión falsa antes de que se endurezca. Tocó la carpeta. No envíes nada mientras las emociones estén altas, a menos que sea factual, breve y necesario. Si intenta contárselo a la familia, envía una breve declaración con suficientes pruebas para detener la mentira. No todo el archivo. Solo lo suficiente.
asentí. ¿Y Mark? Sí. El matrimonio puede haber terminado emocionalmente, pero legalmente termina en papel. No confundas eso. Me levanté con la carpeta en la mano. Emocionalmente es la parte que ella seguía usando. Entonces deja de darle acceso a ella. Estaba de vuelta en casa a las 17. El coche de Natalie estaba en la entrada. El Audi negro de Trevor entró a las 10:28 porque a los hombres como Trevor les gusta llegar exactamente cuando se espera y llamarlo disciplina. Salió con una chaqueta ajustada, zapatillas limpias y esa sonrisa relajada que los hombres usan cuando creen que están entrando en una habitación llena de animales más débiles. No llevaba papeles, ni portátil, ninguna consulta profesional, solo dientes y confianza. Natalie abrió la puerta antes de que él llamara. Gracias por venir, dijo lo suficientemente alto como para que yo lo oyera desde la sala de estar. Por supuesto, dijo Trevor. Cualquier cosa para ayudar a aclarar el ambiente. Casi respeté su descaro. Entraron juntos, pero no demasiado juntos. Esa fue la primera actuación. Natalie caminaba delante, Trevor detrás de ella, ambos cuidadosos con la distancia, ambos esperando que yo lo notara y me sintiera tonto. Había despejado la mesa de café. 3 sillas, sin bebidas, sin música suave, sin pequeños accesorios domésticos para que ella lo reorganizara. Buenos días, Mark, dijo Trevor. Lo miré. Siéntate. Su sonrisa vaciló en una cuarta parte de pulgada. Natalie soltó una breve risa. Vaya, gran comienzo. Tú querías que estuviera aquí, dije. Está aquí. Se sentaron en el sofá, uno al lado del otro, dejando un espacio educado entre ellos como una mentira con tapicería. Me senté frente a ellos en el sillón, con mi maletín de trabajo a mi lado. Trevor se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas. Escucha, sé que las cosas se pusieron emotivas este fin de semana. Natalie me dijo que has tenido preocupaciones sobre el tiempo dedicado al proyecto de bienestar, y lo entiendo. Los límites pueden difuminarse cuando hay plazos. Saqué la carpeta de mi bolso y coloqué la primera cronología impresa en la mesa de café. Se detuvo. Los ojos de Natalie se posaron en el papel. Coloqué un segundo paquete frente a ella, luego un tercero, más pequeño, frente a Trevor. Sin golpes, sin florituras, solo papel encontrándose con madera. Estas son cronologías de sus mensajes, dije. Fechas, horas y las partes donde discutieron el uso de amenazas de divorcio para mantenerme a la defensiva. Natalie miró la página superior. Trevor no tocó su copia. Giré una página hacia ellos. Esta sección es donde Natalie me envió mensajes de texto con acusaciones desde tu cama, Trevor, para que no esperara que volviera a casa. Esta sección es donde ustedes dos se rieron de mis respuestas. Natalie se puso blanca primero, luego roja. Revisaste mis mensajes privados. Trevor se echó hacia atrás. Mark, no sé qué crees que tienes. Tengo suficiente. Natalie se levantó tan rápido que el paquete se deslizó de sus rodillas al suelo. Psicópata, dijo. Realmente me espiaste. Permanecí sentado. Lo llamaste un proyecto de trabajo. Invadiste mi privacidad. Lo llamaste entrenamiento. ¿Estás demostrando mi punto? Su voz se elevó. Esto es exactamente con lo que he estado viviendo. Este control sofocante. Esta obsesión. No es de extrañar que necesitara a alguien normal con quien hablar. Trevor la miró. No apoyo, cálculo. Natalie continuó, ahora más fuerte. Montaste esa fiesta de aniversario para atraparme. Me has estado monitoreando, rastreando, hurgando en mi vida. ¿Te escuchas a ti mismo? Por eso estallé. Por eso dije lo que dije. Observé cómo se movían sus manos. Pequeños cortes afilados en el aire. El mismo ritmo que el sábado por la noche. El mismo método. Lanza suficiente humo y exige que todos tosan a la orden, pero esta vez no había una audiencia que ella controlara. Miré a Trevor. Se suponía que esta era la parte que debías apoyar.
Su rostro se cerró. Natalie espetó. No le hables así. La ignoré y cogí una página. 9 de marzo. Trevor, envía la frase del divorcio. Mira cómo se revuelve. Natalie ya escribiendo. Luego me enviaste, tal vez debería presentar la demanda y dejarte tener tu pequeña vida secreta. Su boca se abrió. Mantuve la voz firme. 21 de marzo. Natalie, él hizo la cena y esperó. Dios, es tan predecible. Trevor, dile que a los abogados les encantan las mentiras. Natalie, hecho. Deja de leer mis. No. La palabra cortó la habitación. Ella parpadeó. Tus reglas ya no funcionan aquí, dije. Ni los gritos. Ni la acusación. Ni la herida repentina cuando aparecen los hechos. Ni la parte en la que me llamas controlador porque dejé de ser útil. Me miró como si hubiera hablado en un idioma que antes le pertenecía. Me incliné hacia adelante. Este matrimonio se acabó ahora mismo. No en tu versión. No después de que termines de construir tu historia limpia. Ahora. El rostro de Natalie se retorció. No puedes decidir eso solo. Puedo decidir que he terminado de participar. Trevor se levantó. Fue entonces cuando supe que finalmente había entendido la habitación. No moralmente, prácticamente. Mira, dijo, con las manos ligeramente levantadas. Creo que este es un asunto matrimonial. Vine porque Natalie dijo que querías una explicación profesional. Natalie se volvió hacia él. Trevor. Él no la miró. No voy a meterme en una pelea legal, dijo. Lo que sea que haya pasado entre ustedes dos fue entre ustedes dos. Me reí una vez por lo bajo. No feliz, solo asombrado de lo rápido que se derrite el coraje barato. La voz de Natalie se agudizó. Estás bromeando. Trevor cogió sus llaves de la mesa donde las había dejado. Ella me dijo que el matrimonio ya estaba muerto, me dijo a mí. Dijo que eras emocionalmente abusivo, que había estado tratando de irse durante meses. No digo que manejé todo perfectamente, pero ella inició la mayor parte de esto. ¿La mayor parte? Dijo Natalie. La miró entonces, irritado ahora. Sí, lo hiciste. Seguías diciéndome que lo tenías controlado. Ahí estaba. El gran romance reducido a la distribución de responsabilidades. Fuera, dije. Trevor no discutió. Pasó alrededor de la mesa de café, con cuidado de no tocar los papeles, y se dirigió a la puerta. Natalie lo siguió 2 pasos. Trevor. Abrió la puerta. No me llames hoy, dijo en voz baja, pero no lo suficientemente baja. Luego se fue. La puerta se cerró detrás de él con el pequeño y final clic de un hombre salvándose a sí mismo. Natalie se quedó en el pasillo, mirando la puerta. Por primera vez desde el sábado por la noche, nadie la sostenía. Ni su madre, ni Clare, ni Trevor, ni ninguna versión de mí lo suficientemente desesperada como para encontrarla a mitad de camino. Se dio la vuelta lentamente. Su rostro cambió antes de hablar. La ira se desvaneció. Su boca tembló. Sus ojos se llenaron. Fue lo suficientemente rápido como para ser una habilidad y lo suficientemente real como para ser peligroso. Mark, susurró. Permanecí en la silla. Volvió a la sala de estar, pisando las páginas caídas como si fueran cristales rotos. La he fastidiado. No. Lo he hecho. Sé que lo he hecho. Su voz se quebró. Me perdí. Me sentía sola y enfadada. Y él escuchó. Y luego se convirtió en todo esto que no podía controlar. Controlaste mucho. Se agachó cerca de la mesa de café, sin tocarme, pero lo suficientemente cerca como para que la distancia pareciera cruel. Podemos ir a terapia, dijo. Terapia de verdad, no un fin de semana falso. Lo dejaré. Cambiaré de trabajo si es necesario. No tenemos que tirar 5 años porque fui estúpida. Miré sus manos.
Sin anillo de bodas. Se lo había quitado en algún momento antes de que llegara Trevor. Tal vez para parecer herida. Tal vez porque olvidó qué hacha llevaba. ¿Dónde está tu anillo? Pregunté. Su mano se crispó. ¿Eso es lo que te importa ahora mismo? No, eso es lo que respondió la última pregunta que tenía. Lloró más fuerte, pero ahora podía oír el esfuerzo en ello. Me amabas ayer. Amaba a quien pensaba que eras. Sigo siendo yo. Ese es el problema. Se echó hacia atrás como si la hubiera golpeado. Me levanté. Miró hacia arriba rápidamente. No. No te estoy tocando. No estoy discutiendo contigo. Te estoy diciendo lo que va a pasar a continuación. Por favor, Mark. Vas a subir. Vas a empacar ropa básica, medicamentos, artículos personales, lo que necesites para unos días. Te vas antes de que termine el día. Su rostro se endureció a través de las lágrimas. Esta es mi casa también. Tienes razón. Legalmente, lo manejaremos adecuadamente. Puedes luchar conmigo por la ocupación a través de abogados si quieres. Pero esta noche, no vas a dormir bajo el mismo techo que yo y pedirme que finja que esto es un matrimonio. No puedes simplemente echarme. No te estoy sacando a la fuerza. Te estoy dando una opción mientras los hechos solo están en esta habitación. Sus ojos se desviaron hacia el paquete. Esa era la presión que Paul había querido decir. No amenazas, consecuencias. Se levantó, secándose la cara con el talón de la mano. ¿Vas a enviar eso? ¿Si intentas hacerme el villano para protegerte? Sí. Ya decidiste que soy malvada. No, decidí que has terminado de decidir lo que la gente sabe de mí. Me miró con un odio que no se había molestado en ocultar. Luego su teléfono empezó a vibrar. ¿Una vez, dos veces, de nuevo? Miró hacia abajo. Su madre. Clare. Desconocido. Elena. Natalie me miró. ¿Qué hiciste? Cogí mi propio teléfono de la mesa auxiliar. Mientras Trevor se iba, había enviado el mensaje que preparé la noche anterior. No a todos los que conocíamos, no en línea, solo a las personas que había intentado usar como testigos el sábado por la noche. Sus padres, Clare, Elena y dos parientes que habían estado en la cocina. Envié un párrafo. La declaración de Natalie en la fiesta de aniversario no fue un comentario aislado de borracha. He preservado mensajes que muestran su aventura en curso con Trevor Blake y su plan de usar acusaciones públicas y amenazas de divorcio para hacerme parecer inestable y controlador. No discutiré detalles por texto. Me estoy protegiendo legalmente y terminando el matrimonio. Por favor, no repitan afirmaciones sobre mi conducta a menos que estén preparados para declarar exactamente lo que presenciaron personalmente. Adjunté 3 capturas de pantalla, la frase del divorcio, la historia limpia, el mensaje burlándose de mi respuesta. Suficiente, no todo. Luego apagué mi teléfono. Natalie se quedó allí, con el teléfono temblando en su mano mientras las llamadas se acumulaban y los mensajes iluminaban la pantalla. Se los enviaste a mi familia. Tú los metiste primero. Estaba molesta. Estabas construyendo testigos. Su teléfono vibró de nuevo. Respondió esta vez porque el control odia el silencio. Mamá, no lo hagas. La voz de Denise llegó delgada y aguda. No en alta voz, pero lo suficientemente alta. Es verdad. Natalie se giró. No es tan simple. Oh, Dios mío, mamá. Invadió mis mensajes. Es verdad. Natalie cerró los ojos. Esa pausa hizo más que cualquier discurso que yo pudiera haber dado. Denise dijo algo que no pude entender. Natalie susurró, por favor, no hagas esto ahora mismo. Luego bajó el teléfono. Entró otra llamada. ¿Elena? Natalie miró el nombre como si la hubiera traicionado personalmente. Respondió y espetó, ¿estás contenta? No pude oír la respuesta completa de Elena, pero oí lo suficiente. No, estoy avergonzada de ti.
La cara de Natalie se rompió de manera diferente esa vez. Menos actuación, más impacto. Elena, no entiendes. Entiendo lo que vi. Entiendo lo que oí y entiendo que intentaste hacerlo parecer loco para poder irte limpia. Natalie me miró como si yo hubiera puesto las palabras en la boca de su hermana. No lo había hecho. Esa era la mejor parte. La verdad. Una vez que se le da espacio, generalmente sabe dónde pararse. Colgó sin responder. Luego llamó a Trevor. Sin respuesta. Volvió a llamar. Sin respuesta. Envió un mensaje de texto. Observé sus pulgares moverse rápido, luego detenerse, luego moverse de nuevo. La respuesta llegó después de casi 2 minutos. Lo que sea que él escribió la hizo sentarse de golpe en el borde del sofá. ¿Qué dijo? Pregunté. Levantó la vista con los ojos húmedos y puro resentimiento. Dijo que debería manejar mi matrimonio antes de arrastrarlo a él. Asentí una vez. Eso suena profesional. Vete al infierno. Empaca. Subió las escaleras. Me quedé abajo porque la voz de Paul estaba en mi cabeza. Sin bloquear, sin tocar, sin grandes charlas emocionales sin propósito. Durante la siguiente hora, la casa se convirtió en un lugar donde una vida estaba siendo eliminada en pequeños y feos pedazos. Cajones abriéndose, puertas de armarios deslizándose, perchas raspando. Una vez, algo golpeó la pared del dormitorio con la fuerza suficiente para hacer que la foto de boda enmarcada en el aparador se inclinara. No subí. Caminé por la sala de estar y recogí los papeles de la mesa de café. Puse un juego de nuevo en la carpeta. Dejé otro juego en la mesa porque quería que recordara que los hechos tenían peso. A las 2:30, bajó con 2 maletas y una bolsa de lona. Su rostro se había asentado en algo plano. Voy a casa de mi madre, dijo. Está bien. Dijo que puedo quedarme allí. Bien. También dijo que no quiere a Trevor cerca de la casa. No dije nada. Natalie agarró el asa de la maleta. Me destruiste con mi familia. No, dejé de ayudarte a destruirme con ellos. Su boca tembló de nuevo, pero no le salió otra lágrima. Espero que estés orgulloso. Miré a la mujer a la que había intentado llegar durante 6 meses mientras ella estaba junto a otro hombre y construía un caso contra mi carácter. No estoy orgulloso, dije. Estoy claro. Esperó más. No le di más. Arrastró las maletas hasta la puerta. Una rueda se atascó en el umbral. Por un segundo, casi doy un paso adelante automáticamente para ayudar. Luego me detuve. Miró hacia atrás y vio que el movimiento moría antes de convertirse en amabilidad. Eso la hirió más que si hubiera cerrado la puerta de golpe. Mark, dijo más suave. No. Una palabra, sin ira en ella. ¿Se fue? Observé desde la ventana cómo cargaba su coche mal, dejando caer la bolsa de lona 2 veces, empujando una maleta contra el asiento trasero hasta que la puerta finalmente se cerró. Se sentó detrás del volante durante varios minutos, llamando a alguien de nuevo. Trevor, probablemente. No respondió. O lo hizo y le dijo algo que no le gustó. Cuando se fue, no me sentí libre. Me sentí cansado hasta los huesos. La libertad llegó más tarde, después de que la cerradura permaneciera legalmente sin cambios. Después de que Paul presentara lo que tenía que presentar, después de que se hicieran los arreglos temporales adecuadamente, después de que moviera la mitad del dinero del hogar conjunto a una cuenta de retención rastreada y aprobada por un abogado en lugar de hacer algo estúpido y satisfactorio. La libertad llegó en pasos aburridos, con recibos. La primera semana fue fea. Natalie intentó la ruta familiar hasta que dejó de alimentarla. Denise me llamó una vez, no para disculparse exactamente, sino para decir, no apruebo lo que hizo. De Denise, eso fue casi un desfile. Su padre envió un breve texto. Vi lo que escribió. Lamento que te hayan puesto en esa posición. Clare dejó un mensaje de voz diciendo que Natalie le había contado una versión mucho más suave antes de la fiesta.
Algo sobre que yo la asfixiaba y le tendía trampas. Clare sonaba avergonzada. No devolví la llamada de inmediato, no porque la odiara, sino porque mi vida ya no estaba abierta para el procesamiento grupal. Elena pasó 3 días después para dejar la declaración escrita en persona, aunque Paul ya tenía una copia. Se quedó en el porche con las manos en los bolsillos de la chaqueta. Debería habértelo dicho antes, dijo. Sí. Tragó saliva. Tenía miedo. Sé que eso no lo hace correcto. No, lo hace humano. Asintió, con los ojos rojos. No la invité a entrar. No porque la culpara, sino porque cada mujer en la familia de Natalie había estado dentro de mi matrimonio demasiado tiempo, de una forma u otra, y necesitaba recuperar el aire. Gracias por decir la verdad, dije. Eso es todo lo que hice. No, no lo es. Se fue sin intentar hacerse importante. Por eso confiaba en ella más que en la mayoría de la gente en ese momento. Trevor desapareció más rápido que un hombre con zapatillas limpias huyendo del barro. Bloqueó a Natalie por un tiempo. Luego, por lo que Elena escuchó más tarde a través del ruido familiar, le dijo a la gente en el trabajo que Natalie había exagerado su relación y se había vuelto emocionalmente dependiente de él durante un matrimonio difícil. No lo despidieron. La vida no es tan ordenada. Pero los chismes de hospital tienen piernas, y a los hombres que construyen marcas de bienestar en torno a la confianza y la disciplina no les gusta ser nombrados en cronologías impresas. Natalie lo odiaba por abandonarla. Eso no la hizo odiarse a sí misma. Todavía no. Quizás nunca. 2 semanas después de que se fue, apareció sin avisar mientras yo cambiaba el filtro de aire en el pasillo. Abrí la puerta y dejé la cadena puesta. Sus ojos fueron directamente a ella. ¿En serio? Sí. Necesito más ropa. Haz una lista. Programaremos 1 hora a través de Paul. Esto es una locura. Esto es ordenado. Yo vivo aquí. Elegiste la casa de tu madre por ahora. Manejaremos el acceso adecuadamente. Agarró la correa de su bolso. Estás disfrutando siendo cruel. Miré a la mujer a través de 4 pulgadas de puerta abierta. Estoy disfrutando no ser controlado. Su rostro se endureció. ¿Te arrepentirás de esto? No, Natalie. Pagaré por ello. Hay una diferencia. No tuvo respuesta a eso. El divorcio en sí tomó meses porque todo toma meses cuando a los abogados se les paga por convertir el dolor en párrafos numerados. Vendimos la casa. Esa parte dolió más de lo que esperaba. No porque quisiera recuperar el matrimonio, sino porque había arreglado cada fuga, pintado cada habitación, reemplazado la barandilla del porche y plantado los estúpidos bojes que Natalie decía que hacían que el lugar pareciera adulto. Una casa puede convertirse en un testigo. Venderla se sintió como pedirle al testigo que se fuera de la ciudad. Pero la versión falsa nunca ganó tracción. Esa fue la victoria. Natalie no pudo afirmar que exploté en la fiesta. Demasiada gente vio que no lo hice. No pudo afirmar que Trevor era solo un colega. Los mensajes decían lo contrario. No pudo afirmar que las amenazas de divorcio eran reacciones desesperadas a mi crueldad. Las marcas de tiempo mostraban que eran herramientas. Paul nunca me prometió una victoria limpia. Me prometió una documentada. Eso resultó ser suficiente. 6 meses después, vivía en una casa adosada de ladrillo en una calle tranquila en Clintonville con un pequeño garaje, una mejor oficina y un fregadero de cocina que drenaba correctamente porque instalé el triturador yo mismo un domingo por la mañana con el fútbol de fondo. El primer mes solo fue extraño. Seguía esperando pasos arriba. Seguía comprando el café equivocado porque a Natalie le gustaba el tipo caro que sabía a disculpa quemada. Luego, un día, llegué a casa, puse mis llaves en el mismo cuenco junto a la puerta y me di cuenta de que nadie estaba esperando para convertir mi estado de ánimo en evidencia. Ese tipo de paz no es dramática. Es una encimera limpia, un teléfono silencioso, una factura pagada desde una cuenta a la que nadie más puede entrar, una cena con un amigo donde no miras la hora cada 5 minutos porque alguien en casa podría estar frío cuando llegues.
Natalie intentó contactarme 3 veces después de que el divorcio fuera definitivo. Una vez por correo electrónico, un largo mensaje sobre el cierre. Lo reenvié a una carpeta y no respondí. Una vez a través de Clare, quien dijo con cuidado, quiere que sepas que está en terapia. Dije, bien por ella, y cambié de tema. Una vez con una tarjeta de cumpleaños enviada a mi oficina. Sin dirección de remitente, pero conocía la letra. Dentro, había escrito, espero que algún día recuerdes las partes buenas. Me quedé junto a la trituradora durante un rato con esa tarjeta en la mano. Había habido partes buenas. Esa era la fea verdad. Risas reales, viajes reales, mañanas reales en las que ponía los pies fríos contra mi pierna y yo me quejaba como un hombre que en secreto amaba ser elegido. Pero las partes buenas no cancelan un plan para romper el nombre de un hombre para que puedas irte más limpio de lo que viviste. Trituré la tarjeta. Elena y yo mantuvimos la distancia por un tiempo. Más tarde, nos convertimos en algo así como amigos, cuidadosamente, sin usarnos como prueba de nada. A veces enviaba recordatorios de impuestos. A veces yo arreglaba un armario suelto en su apartamento y aceptaba comida para llevar como pago. Natalie odiaba eso. Oí que sí. No fue por eso que lo hice. Simplemente era agradable saber que una persona de esa familia podía decir la verdad sin hacer una producción de ello. Denise nunca se volvió cálida. No estaba hecha para ser cálida, pero me envió una tarjeta de Navidad que decía, espero que estés bien. Y por una vez, creí que no había una cuchilla pegada en la parte de atrás. Trevor se cambió de apartamento y luego dejó el sistema hospitalario antes de finales de verano. Oficialmente, fue una mejor oportunidad. Extraoficialmente, la gente dejó de querer consejos de bienestar de un hombre cuyo propio juicio se había convertido en conversación de pasillo. No lo celebré. No lo necesité. Su gran escapada terminó exactamente donde suele terminar la cobardía, solo, explicándose a personas que habían dejado de preguntar. Natalie se mudó a un apartamento cerca de su madre por un tiempo. Elena me dijo que ella y Denise se peleaban constantemente. Luego Natalie cambió de trabajo, bloqueó a la mitad de sus parientes, desbloqueó a Trevor una vez, fue ignorada y lo bloqueó de nuevo. Todo eso era de segunda mano, e incluso eso era más de lo que quería. La parte importante era simple. Ya no tenía acceso a mi casa, mis cuentas, mi calendario, la historia de mi familia o mis nervios. Una tarde a finales de octubre, me senté en los escalones traseros con una cerveza mientras las hojas se acumulaban contra la valla. Mi teléfono vibró en el escalón a mi lado. Número desconocido por un segundo. La vieja memoria muscular levantó la cabeza. Luego cogí el teléfono, bloqueé el número sin abrir el mensaje y lo volví a dejar. El cielo se estaba oscureciendo. La luz del garaje se encendió. En algún lugar de la manzana, un perro ladró una vez y se cayó. Bebí un trago y miré el patio que poseía solo. Por primera vez en mucho tiempo, nadie más tenía voto. Oye, soy Alexander. Mira, Mark no era perfecto. Esperó demasiado. Demasiado tiempo. En el momento en que Natalie comenzó a lanzarle acusaciones falsas de infidelidad y amenazas de divorcio como si estuviera leyendo un guión, debería haber dejado de disculparse y haber comenzado a verificar los hechos. Pero cuando la verdad finalmente lo golpeó, lo manejó bien. No anduvo rogando por una conversación real con una mujer que ya estaba construyendo un caso en su contra. Bloqueó sus cuentas, guardó los mensajes, llamó a un abogado e hizo inútil su pequeña actuación. Y esa reunión final, hermosamente fría. Trevor entró pensando que era el tipo tranquilo y profesional. 5 minutos después, estaba protegiendo su propio pellejo y dejando a Natalie en el sofá con sus mentiras impresas. ¿Podría Mark haber actuado antes? Absolutamente. El amor lo hizo lento. Sucede. Pero una vez que vio el juego, dejó de jugar según sus reglas. ¿Mi opinión? El tipo perdió un matrimonio, claro, pero mantuvo su nombre, su casa en orden y su columna vertebral. No es un mal intercambio.